La falsa personalidad. Ciertamente, existe en nosotros un elemento perjudicial que es óbice para la adquisición de la verdadera felicidad. Quiero referirme, en forma enfática, a la falsa personalidad. Incuestionablemente, si ésta se desvaneciera, solo reinaría en nuestros corazones la bienaventuranza. Desafortunadamente, la falsa personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales. Obviamente, me refiero ahora a la vanidad y al engreimiento. No hay duda de que si estos dos elementos desaparecieran de la faz de la tierra, la vida del ser humano cambiaría totalmente. Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocados. El engreído quiere subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. El vanidoso, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima y en aras de su vanidad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra, el flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su fatuidad. Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los celos y las preocupaciones. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas. Miles de yous de las preocupaciones revolotean en la mente, aguardando algo, como para formar problemas. Así como las moscas se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las comidas, sobre todo lo que, así son también el enjambre de los yous de las preocupaciones. Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones, un concepto, una palabra, una idea, una teoría, cualquier cosa, no importa que sea. Los yous de las preocupaciones solo aguardan el instante en que puedan formar problemas y flotan en la mente, son perceptibles para aquellos que posean la divina clarividencia. Es terrible eso, pensar, sencillamente, de que tales yous se corresponden con la falsa personalidad. Vean ustedes cuán perjudicial es la falsa personalidad. Y en cuanto a los celos, ¿qué diríamos? El celoso forma de una pulga un caballo, hace problemas por doquiera. Si el ser amado sonríe, ya ese es un motivo de celos para el celoso, y entonces calumnia, hiere, hace daño. Mas no solamente existen celos pasionales, también existen otra clase de celos, los celos religiosos, los celos políticos, los celos de amistad, esos nadie los puede negar, los celos son múltiples y causan gran dolor. Todos esos celos, todos esos yous de las preocupaciones, del engreimiento, que indubitablemente es gravísimo, la vanidad que tanta ostentación hace, y en fin, todo eso pertenece, sencillamente, a la falsa personalidad. Podrían ser felices los seres humanos si no poseyeran la falsa personalidad. Desgraciadamente, todo el mundo la posee. En ausencia de la falsa personalidad viviríamos en éxtasis, cuán dichosos nos sentiríamos. Más desgraciadamente, las gentes todas poseen la falsa personalidad y eso es grave. Es necesario que nosotros nos propongamos a destruir la falsa personalidad. Es posible esto si le hacemos la disección a los celos, a la vanidad, a los yous de las preocupaciones, al orgullo, etc. Cuando uno comprende que el engreimiento es uno de los factores más densos de la falsa personalidad, se propone hacerle la disección a ese elemento y lo disuelve radicalmente. Pensemos en lo que es la felicidad del ser y lo que es la falsa personalidad. El ser, en sí mismo, es feliz, infinitamente dichoso. Cuando uno elimina a la falsa personalidad, queda en la plenitud del ser, goza entonces de la bienaventuranza. Desgraciadamente, muy pocos son los que se preocupan por esta clase de estudios, raros son aquellos que realmente intentan autoexplorarse profundamente. Obviamente, mis queridos hermanos, necesitamos provocar un cambio en nosotros. Si un mago, por obra de magia disolviera la vanidad y el engreimiento, la gente se encontraría totalmente transformada. Desgraciadamente, no hallarían qué hacer, se hallarían desorientadas, no le encontrarían sentido a la vida, se suicidarían, morirían, y sin embargo, hay que disolver esos dos ingredientes, el engreimiento y la vanidad. Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe ser metódico, didáctico y hasta dialéctico. De lo contrario moriríamos, nos hallaríamos desorientados.
Cuando uno comprende esto, se propone a trabajar sobre sí mismo. Necesitamos hacernos conscientes, autoconscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros seres humanos producen en nosotros. Cuando uno comprende la necesidad de hacerse autoconsciente, va disolviendo entonces los factores del engreimiento y de la vanidad, así como el de los celos y las preocupaciones. Se procesa una transformación, obviamente esta nos llevaría al despertar. Despertar es lo fundamental, despertar es radical. Los yous del engreimiento y de la vanidad, que corresponden a la falsa personalidad, lo atrapan a uno, hacen que uno se identifique con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con los sucesos, con los distintos eventos recurrentes en el tiempo. Uno tiene que aprender a producir la separación de sí mismo, la separación de todas las cosas, no identificarse con los sucesos, con los acontecimientos, con las cosas, con los eventos, etc., porque esta identificación le absorbe, le vampiriza a uno la conciencia y la sumerge, en realidad, más profundamente. De manera que necesitamos que nuestra conciencia despierte, lo cual es posible haciendo la separación entre nosotros y las cosas, los eventos, los sucesos. Así, mis hermanos, debemos volvernos autorreflexivos, autoconscientes. Obviamente, el trabajo de desintegración de los elementos de la falsa personalidad suele ser a veces muy difícil y esto no lo podemos negar. Nosotros quisiéramos desintegrar ciertos elementos y subelementos de la falsa personalidad, con el propósito de conseguir la felicidad a la cual tenemos derecho, pero desgraciadamente, eso es lo grave, a veces sentimos que nos estancamos. Hay yos y elementos, agregados o subelementos de la falsa personalidad muy difíciles de desintegrar, entonces necesitamos revestirnos de suma paciencia, si es que en verdad queremos avanzar. A medida que nosotros ahondamos más y más dentro de sí mismos, vamos descubriendo también que existen en nosotros ciertos agregados psíquicos, inhumanos, muy difíciles de pulverizar. No debemos impacientarnos, y máxime cuando, en realidad de verdad, no hemos pagado el precio del avance. Desintegrar a veces ciertos elementos difíciles es posible cuando uno paga. Es también absurdo querer desintegrar ciertos subelementos en forma inmediata, sin haber pagado. Recuerden ustedes que tales o cuales agregados inhumanos, personificando errores, se hallan, en verdad, íntimamente relacionados con causas equivocadas, y éstas a su vez, con el karma. Así pues, no se extrañen ustedes si alguna vez se encuentran estancados en tal o cual elemento, es evidente que está el incluido, vinculado a tal o cual mala causa. Malas causas producen malos efectos, y esas malas causas o causa, a su vez, se encuentran vinculados a la ley del debe y el haber, a la ley del karma. En esos casos se necesita pagar, para poder desintegrar estos o aquellos elementos difíciles. No solamente se paga con dolor, el karma se puede pagar también con buenas obras, y hasta se puede lograr el perdón mediante el supremo arrepentimiento, y entonces los yous, causas se disuelven. La impaciencia en estos estudios perjudica a nuestros neófitos, si estos quieren realizar avances serios deben volverse serios. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la paciencia. El Cristo Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Muy buena dosis de paciencia se necesita cuando nos estancamos en tal o cual yo. Por eso es urgente volvernos más conscientes de sí mismos, en pensamiento, en sentimiento, en la palabra. Distingamos nosotros entre lo que es la plática, propiamente dicha, y lo que es la charla. La charla y el charlatán son lo mismo, por eso en nuestros estudios no debemos aceptar jamás la palabra charla o charlatán para nuestros conferencistas. Nosotros no damos charlas, yo aquí no estoy charlando con ustedes, no señor, yo soy un hombre serio que no he venido a charlar, he venido a platicar con ustedes, que es diferente. La charla es para los charlatanes y la plática la encontramos en los diálogos de Platón, en las pláticas que sostenía Sócrates con sus discípulos. Ya ampliamente se ha hablado sobre esto, y bien valdría la pena estudiar la República de Platón, así podríamos hacer una clara diferenciación entre lo que es la plática y lo que es la charla de los charlatanes. La charla es algo mecánico por naturaleza, el charlista o charlatán, el que da charlas, es el individuo que no tiene conciencia de lo que está diciendo, habla mecánicamente. La plática es otra cosa, plática es la de un Sócrates con sus discípulos, en su academia,
o la de un Platón en los misterios de Eleusis, eso es la plática, allí hay reflexión. En este caso, quien platica, quien da la enseñanza, habla por reflexión profunda, por reflexión evidente del ser, escoge las palabras adecuadas para cada idea, y así reviste a las ideas con palabras exactas, resultado evidente de la autorreflexión del ser. Quien platica, quien da la enseñanza esotérica, gnóstica, en modo alguno discurriría mecánicamente. Observen ustedes que los hombres reflexivos, cuando platican, lo hacen evidentemente concentrados, escogen los términos exactos para revestir las ideas trascendentales del ser. Así pues, debemos hacernos conscientes de la palabra, también debemos volvernos conscientes de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. No hay duda de que en nosotros existen los 5 centros principales de la máquina orgánica, el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. El intelectual está ubicado en el cerebro, el centro motor, en la parte superior de la espina dorsal, el emocional, incuestionablemente en el corazón, plexo solar y centros simpáticos nerviosos, el instintivo, en la parte inferior de la espina dorsal, y el sexual, propiamente dicho, en el sexo. Esos son los 5 cilindros de la máquina orgánica. Nosotros debemos aprender a manejar nuestros centros, si es que queremos vivir conscientemente. Un gran sabio decía que deberíamos usar también las partes inferiores de los 5 centros del ser. A muchos se les hará extraño, cómo es que un sabio aconseje, y me refiero en estos momentos, en forma categórica a Ouspensky, usar también las partes inferiores de los distintos centros de la máquina orgánica, pero así es. Estos nos ponen en relación con la vida práctica, con los hechos concretos de la existencia. Sabiéndolos manejar, evitamos el derroche innecesario de energía. Sería absurdo utilizar las partes inferiores de los distintos centros de la máquina cuando se deberían utilizar la parte superior de los distintos centros de la máquina, o viceversa. Sería absurdo usar los centros superiores, cuando se deberían usar los inferiores, o en otros términos, usar la parte superior de los centros cuando se debería usar la parte inferior. Un ejemplo concreto, supongamos que alguien está ocupado en un oficio baladí, sin importancia, en un momento dado, y que en ese momento está terriblemente concentrado en ese oficio tonto y que ha puesto en juego lo mejor de su mente y de su voluntad para hacer esa tontería. Allí hay un derroche inútil de energías. Para hacer una tontería, bastaría ocupar la parte inferior de los centros de la máquina orgánica, eso es obvio. Y así se evitaría el derroche inútil de energía. Quien quiera aprender a eliminar, dijéramos, los factores perjudiciales de la falsa personalidad, debe manejar los 5 centros orgánicos y saberlos manejar. Es necesario también saber usar las energías que fluyen por el interior del organismo humano. Por ejemplo, un mal uso de las energías lo tenemos en el pensamiento excitado, una mente excitada está funcionando mal. Obviamente, el centro intelectual y el emocional, si trabajan en forma coordinada y maravillosa, se vuelven productivos, realizan obras espléndidas, marchan bien. Pero, ¿qué tal si la mente se encuentra excitada por la energía sexual o por la energía del centro instintivo, o por la energía centro motor? En este caso, la mente está excitada, está funcionando mal. ¿Qué habría que hacer? Profundizarnos en el centro mental para poner orden dentro de la mente, sacarla del estado de excitabilidad y pensar con entera serenidad y lógica. No me refiero a la lógica formal, sino al tertium organum, a la lógica superior. Así que la mente excitada está funcionando incorrectamente. Nosotros necesitamos aprender a manejar correctamente los centros de la máquina, si es que queremos, en verdad, eliminar los elementos indeseables de la falsa personalidad. Existen muchos yous mecánicos, inútiles, en los 5 centros de la máquina, que hay que eliminar, yous de muchas tonterías que deben ser eliminados, el engreimiento, la vanidad, que dentro de la falsa personalidad originan, desde sus profundidades, ciertas acciones que resultan totalmente equivocadas y perjudiciales. Vean ustedes cuán necesaria es la autoexploración de sí mismo, cuán indispensable es autoexplorarse. Conforme vayamos desintegrando lo que debemos desintegrar, los ingredientes de la falsa personalidad, se irá produciendo una transformación didáctica, dialéctica, y la resultante de eso, de tal transformación, viene a ser la conciencia despierta,